Nicaragua ocupa el puesto 142 de 190 países evaluados en el Doing Business 2020. Esto se traduce que retrocedió 10 puntos como un país propicio para hacer negocios. Tolvaneras afectan León y Chinandega con vientos que oscilaron entre 50 y 70 kilómetros por hora el fin de semana. Luis Fley abandona la unidad azul y blanco al no quedar electo en el Consejo Político de la UNAP. Monseñor Álvarez llamó a grupos sociales y políticos para que envíen mensajes de unidad y no de discordia. Nicaragua podría ubicarse entre los países simpatizantes del terrorismo internacional debido a su alianza con Irán. Así señala el analista político José Dávila. Decenas de manifestantes quedaron lisiados de por vida por represión en Nicaragua. Activistas sociales y médicos los asisten de forma voluntaria. Venezuela amaneció con 2 presidentes tras domingo caótico. Estados Unidos ratificó su respaldo a Juan Guaidó y hubo una condena de varios países por violencia de guardia chavista que impidió a Guaidó y diputados ingresar al Parlamento. Gracias por informarse a esa hora con 100% Noticias. Les saluda Leticia Gaitán. Este lunes 6 de enero del año 2020. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube 100 Noticias Nicaragua y activar la campanita de notificaciones. También puede informarse en nuestra página web www.ciennoticias.tv. De inmediato pasamos al detalle de nuestras informaciones. Nicaragua ocupa el puesto 142 de 190 países evaluados en el Doing Business 2020. Veamos el siguiente reporte. Nicaragua ocupa el puesto 142 de 190 países evaluados y obtuvo una calificación de 54.4 de 100 en el Doing Business 2020, estudio que refleja la facilidad de hacer negocios en el mundo. A través de la red social Twitter, el presidente del COSET, José Adán Aguirre, informó que en el 2019 hubo un deterioro en 7 de las 10 categorías que se evaluaron en el Doing Business 2020, lo cual impacta en la atracción de inversión en la preservación y generación de empleos en Nicaragua. Para el economista Luis Murillo, estas afectaciones es el resultado de la no solución de la crisis, por lo cual hizo un llamado a buscar una solución para enfrentar la crisis que se avecina en el 2020. Es producto de la no resolución de la crisis. Esto significa que prácticamente nosotros estaríamos entrando al tercer año consecutivo de caída a nivel internacional, ¿verdad? Y crisis interna, y esto no abona para recuperar lo que es la confianza. Yo siempre he dicho de que si no resolvíamos los problemas, por lo menos el primer trimestre de este año, una depresión económica es factible, y ya miremos de que se están combinando varios factores como el internacional con el caso de Irán, ¿verdad? Y la crisis interna. En el Doing Business 2020, Nicaragua solo está por encima de Bolivia y Venezuela. En el 2017, Nicaragua ocupó el puesto 127 y ahora en el 2020 se ubicó en el puesto 142. Es decir, que en 2 años retrocedió 15 puestos, lo que evidencia el colapso que ha habido tras la crisis sociopolítica que inició en abril del 2018. Para 100% Noticias informó Leticia Gaitán. Nicaragua podría ubicarse entre los países simpatizantes del terrorismo internacional debido a su alianza con Irán. Así lo señala el analista político José Dávila. Veamos el siguiente reporte de Radio Corporación para 100% Noticias. Si bien Nicaragua no puede verse involucrado en un conflicto bélico en la temática entre Estados Unidos e Irán, sí puede verse afectado por sanciones y listas negras, aumentando más la situación económica precaria que atraviesa el país desde abril del 2018. El analista político José Dávila explica que la política internacional que el gobierno de Ortega emplea está sometiendo a Nicaragua a las sombras del bloque de dictaduras actuales. Dávila también afirma que debido a la alianza entre Nicaragua e Irán, nuestro país puede verse tachado como aliado o simpatizante del terrorismo internacional. El problema entre Irán y Estados Unidos, un conflicto grave, delicado, es la noticia mundial,
Y lamentablemente Nicaragua está metido de una manera u otra. ¿En qué? Por ser aliado de Irán. Realmente no sabemos qué estamos haciendo, qué está haciendo Nicaragua en esas relaciones con Irán que se puede ver envuelto. Puede ser señalado, le pueden venir sanciones, puede agarrar inclusive una imagen de que apoya el terrorismo. Por culpa de Ortega, del gobierno de Ortega, Nicaragua se puede ver visto en listas negras, en listas peligrosas, en listas hasta de simpatizantes del terrorismo. Por otra parte, el analista se refirió al comunicado emitido por el gobierno de Nicaragua, en el cual lamentan el asesinato del excomandante general iraní Qasem Soleimani, documento en el que el orteguismo fuera de protocolo obvió referirse a Estados Unidos con su discurso acostumbrado o siquiera nombrarlo. No mencionó siquiera a Estados Unidos, mucho menos los iba a atacar. Claro, en parte porque Rusia sí lo hizo también. Pero eso significa, pues, ojalá que significara eso, que se distancien un poco de esa alianza. Ellos no fueron, en su comunicado, no fueron con su lenguaje normal. Ojalá sea un pequeño elemento de reflexión. Pero la verdad, pues, es que estamos muy mal metidos en ese problema. Como se dice popularmente, estamos metidos entre la pata de los elefantes. Este fue un reporte de Javier Bermúdez de Radio Corporación para 100% Noticias. Luis Flay, de Fuerza Democrática Nicaragüense FDN, abandonó las filas de la Unidad Nacional Azul y Blanco al no quedar electo en el Consejo Político de la UNAP. Aunque Flay estaba claro de las reglas del juego, justifica su salida por no estar de acuerdo en que hay varios sandinistas disidentes del orteguismo en la UNAP. Veamos sus declaraciones. Porque ¿qué voy a hacer yo solo contra 11 personas más que no están, que están alineadas con una organización política y con el pensamiento de izquierda? Continuando con más, el obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, manifestó que le da tristeza ver cómo grupos sociales, políticos y económicos envían mensajes de discordias cuando deberían enviar mensajes de unidad en medio de esta crisis. Veamos así sus declaraciones. A mí me da tristeza ver cómo a veces grupos sociales, políticos, económicos, en medio de esta crisis, cuando deberían de enviar mensajes de unidad, en ciertas ocasiones envían mensajes de discordia. De pronto, algunos grupos, algunos personajes, pareciera que montan en guardia y embaten contra los demás, sin respetar a la persona, sin respetar su dignidad, sin respetar las diferencias de pensamiento. Es triste ver cómo grupos sociales, políticos y económicos en algunas ocasiones, lejos de buscar puntos de unidad y unirse, en algunos momentos entran en combates verbales, mediáticos, como si quisieran acabar con el otro, como si quisieran acabar con la otra persona, casi como si quisieran destruir al otro. No, hermanos, ese no es el camino que
debe tomar Nicaragua. No es el camino que debemos tomar los nicaragüenses. En Ópticas Munkel usted encuentra lentes digitales MK Fit, lentes con una mejor amplitud personalizado a sus necesidades con tecnología de punta. Con eso haremos una breve pausa, pero ya volvemos. Por negocios o vacaciones, en avión o crucero, a cualquier parte del mundo. Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. Cotiza con nosotros y compra hoy mismo, porque Agencia del Viajero tiene el paquete ideal para vos con la mejor tarifa. Canjeamos puntos con millas de cualquier banco de Nicaragua. Visítanos en Reparto San Juan. Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Recuerde suscribirse a nuestro canal en YouTube CI Noticias Nicaragua y activar la campanita de notificaciones. Nicaragua se ha visto afectada por fuertes vientos, principalmente en la zona de occidente del país, ocasionando tolvaneras que han provocado enfermedades respiratorias en niños, jóvenes y adultos. Los vientos oscilaron este fin de semana entre los 50 a 70 kilómetros por hora, según el experto en fenómenos naturales Agustín Moreira. Se originaron en la zona de León, Chinandega, algunas tolvaneras que afectaron la parte de estas áreas de la ciudad de Chinandega y León, donde se presentaron pues este tipo de tolvaneras que generaron pues altamente con partículas contaminantes de los campos de maní hacia las ciudades como también las zonas aledañas. Para la zona de León se mantuvo bastante fuerte lo que es en la parte sur-oeste, como también en la parte noroeste, con fuertes desplazamientos de fuertes vientos que ocasionaron de todas maneras, como también en la zona de Chinandega, en la parte de la entrada de Chinandega, como también en la parte de buscando lo que es hacia la carretera hacia el Guasaule. Para el día de hoy, pues mantenemos temperaturas bastante considerable, pero los vientos van a estar bastante fuertes, con vientos con 45 kilómetros por hora para la zona de León. Para el día de mañana, ráfagas de viento hasta de 53, y para lo que sería el fin de semana, más hasta las velocidades de los vientos. En casi 2 años de conflicto en Nicaragua, decenas de manifestantes han quedado lisiados de por vida. Activistas sociales y médicos se organizan para asistir de forma voluntaria a los pacientes. Veamos el siguiente reporte con el periodista Donaldo Hernández de La Voz de América. Mucho ha cambiado en la vida de Pedro Gaitán en el último año. Durante los días más violentos del conflicto en Nicaragua, perdió su ojo izquierdo, tras ser impactado por una bala de goma. En mis adentros yo lloraba, ¿no? Me sentía triste, me sentía mal, sentía que todo el mundo se me venía encima. Este joven manifestante asegura que estuvo a punto de perder completamente la vista por falta de asistencia médica. No tenía la misma visión, ¿ya? Muchas veces tal vez pegaba con algo en mi costado derecho. En medio de su tristeza, Pedro recibió una llamada de la activista nicaragüense Irelia Iglesias, quien de forma voluntaria lanzó el proyecto Programa de Prótesis Ocular, el que ha beneficiado a 36 jóvenes manifestantes, entre ellos Pedro. 15 recibieron su prótesis, 1 perdió la vista en ambos ojos y el resto de los 36 iban a recuperar un porcentaje de la visión. El proyecto ha devuelto la esperanza a Pedro, quien aseguró a La Voz de América que pretende salir de la pobreza. Tengo que salir adelante y lo he demostrado yo, porque a raíz de que yo me pasó el accidente, yo me desempeñé en otro trabajo bastante pesado. Pero no solo la vida de Pedro ha cambiado. Marlon Campos estuvo a punto de quedar parapléjico. Un disparo en su columna lo dejó por varias semanas inmóvil. La bala entra y sale. Inmediatamente me paralizó las piernas. A él le pegan y se le aloja al otro, ¿no? Lo atravesó.
Gracias a la asistencia del médico Alejandro Lagos, este joven de solo 22 años fue operado de su columna. Si no hubiera sido por esa operación que él consiguió, que fue de mi columna, yo creo que no estuviera caminando. Aunque no recibe ayuda de ninguna institución pública, el galeno asegura que seguirá brindando asistencia con sus propios recursos. Yo ocupo parte de mis recursos para ayudar, que no me hace más pobre. En mayo del año 2019, la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista aprobó la denominada Ley de Atención Integral a Víctimas del Terrorismo Golpista, en la que se establece que el Estado debe garantizar acompañamiento a todos los afectados por la violencia, pero a la fecha no hay ningún informe sobre la aplicación de la nueva legislación. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para 100% Noticias. Una brigada de 17 odontólogos procedentes de Nuevo México a Estados Unidos llegaron a San José, Costa Rica, para demostrar su solidaridad con 500 exiliados a quienes les dieron atención completamente gratis. Héctor Rosales con el detalle. Por 4 días consecutivos, por un momento, más de 500 exiliados en suelo costarricense le sonrieron a la vida, y fue posible a estos voluntarios que dejaron su país para solidarizarse con quienes tuvieron que huir de la persecución de una dictadura que mantiene encarcelada a la tierra que los vio nacer. Aquí pues el acceso a la salud es muy difícil, sobre todo para las personas que no tienen trabajo, están en condiciones muchas veces precarias. Entonces el venir a estas brigadas de salud obviamente es de gran impacto para la comunidad nicaragüense en el exilio. Agradecida primeramente con Dios, ¿verdad? Y con personas de buen corazón que nos han prestado este servicio, ¿verdad? Y gratuitamente. No hay manera de pagarlo, Dios lo hará. Los 17 odontólogos realizaron diferentes tareas, como limpiezas dentales. Además, les ofrecieron un kit de limpieza. Bueno, pues algunos de los exiliados han contado que es un poco difícil aquí en Costa Rica recibir servicios médicos, recibir servicios dentales, que la situación no es muy fácil, que digamos. Así que estamos felices de estar aquí proveyendo servicios a los pacientes que lo necesitan. Really super excited to be here and to serve the Nicaraguan people, and it's really wonderful that para ayudar a las personas de Nicaragua. The dentist office has la clínica dental facility for us to be able to see people. Ofrece su lugar para ayudar a las personas que están aquí. Because there's a lot of need. Porque hay muchas personas que necesitan ayuda para lavar, para extracciones, sus dientes se duele. No sabía qué va a ocurrir cuando llegué aquí. Es mi primera vez afuera de los Estados Unidos. Pero para ayudar a las personas que no pueden tener este tipo de ayuda en otros lugares. Me gustaría visitar otra vez para ayudar a estas personas. Este esfuerzo fue posible por Viva Nicaragua, una organización no gubernamental que se trasladó en el 2019 a Costa Rica a causa de la persecución de la dictadura contra las ONGs. Me siento que yo he vivido también en la situación con ustedes, junto con ustedes, porque yo tuve que salir por la situación. Estoy viviendo aquí con mi hijo, que yo veo que sí, la gente no tiene acceso a salud, no tiene servicios de odontología, de higiene dental, entonces cualquier cosa que podemos hacer para ayudar a nuestros hermanos y hermanas nicaragüenses, vamos a intentar a seguir colaborando aquí, ayudando. Una consulta completa de todo acá te cuesta $500,000 casi, entonces es increíble, pues. Entonces la cuestión es que hicimos el consenso y se hizo un convenio con UNHCR y el doctor Valdizón, los médicos de acá firmaron un convenio con los médicos y la fundación y logramos, pues, nos prestaron esta clínica. Agradecemos a UNHCR y al doctor Valdizón y a otras personalidades también de esta clínica. En esta consulta, los exiliados compartieron sus testimonios y vivencias del por qué abandonaron forzadamente el país y las necesidades que conlleva estar lejos de Nicaragua. Les informó Héctor Rosales.
Bien, ahí tenemos el reporte de Héctor Rosales. En noticias internacionales, Venezuela amaneció con 2 presidentes de la Asamblea Nacional tras un domingo caótico. Estados Unidos ratificó a Juan Guaidó como presidente y hubo una condena de varios países por violencia de la Guardia Nacional Chavista contra los diputados y Guaidó, quienes fueron impedidos de ingresar al hemiciclo. Veamos el siguiente reporte con la agencia internacional AFP. Venezuela amaneció el lunes con un parlamento con 2 presidentes tras un domingo caótico. Ese día la Asamblea Nacional tenía prevista la instalación de una nueva junta directiva en el Congreso, pero numerosos piquetes en los alrededores del Palacio Legislativo, montados por militares y policías, impidieron el paso fluido de periodistas y parlamentarios, incluido el de Juan Guaidó, presidente del Parlamento, cargo desde el cual reclama desde hace un año la presidencia encargada de Venezuela. Guaidó logró llegar hasta las rejas que rodean el edificio, las trepó e intentó saltar, pero fue empujado por militares con escudos antimotines. Mientras Guaidó forcejeaba en el exterior, dentro del legislativo la bancada oficialista festejaba y respaldaba la postulación de Luis Parra para ser jefe de la Cámara. El legislador se proclamó nuevo presidente del Parlamento tras una consulta a mano alzada. 140 diputados estaban allí. 150 llegaron con unos que llegaron rezagados. 81 diputados verificando la última lista. Fue la votación que nosotros obtuvimos para eso. Parra, que dice estar en contra del presidente Nicolás Maduro, rompió con Guaidó hace un mes tras ser acusado de corrupción. La oposición calificó el acto de golpe de Estado parlamentario. Poco después, Guaidó era ratificado como presidente del Parlamento por diputados opositores en la sede de un periódico. Un total de 100 legisladores lo votaron, en una sesión en la que participaron diputados inhabilitados por acusaciones penales que la oposición denuncia como persecución política. A pesar de todo eso, hay hombres y mujeres aquí que están perseguidos y vinieron a dar la cara y querían prohibirles la entrada, caracterizando la dictadura, los organismos represivos. ¿Quién entraba y quién no al Parlamento? Por su parte, el presidente Maduro reconoció a Parra. La Asamblea Nacional ha tomado una decisión y hay una nueva junta directiva de la oposición, encabezada por el diputado Luis Parra, del Partido Primero Justicia. En el terreno internacional, Washington le renovó el respaldo a Guaidó, mientras el Grupo de Lima condenó el uso de la fuerza contra legisladores opositores. El gobierno de Australia desplegó ese lunes de reservistas del ejército en las zonas devastadas por los incendios forestales en 3 estados. Veamos el siguiente reporte internacional. Los incendios forestales no dan tregua a Australia. El gobierno desplegó el lunes reservistas del ejército en las zonas devastadas en 3 estados para ayudar a los equipos de emergencia a evaluar los daños, restablecer la electricidad o distribuir ayuda a las zonas damnificadas. Anunció además fondos por $1.400 millones en ayudas. Solo en Nueva Gales del Sur hay 130 incendios activos. Desde septiembre, cerca de 5 millones de hectáreas han quedado reducidas a cenizas en este estado, lo que lleva a casi 8 millones la cantidad de hectáreas destruidas en todo el país, una superficie equivalente a la de Irlanda. Hasta ahora 24 personas han muerto y 2 están desaparecidas en Nueva Gales del Sur y más de 1.500 viviendas han sido destruidas. Las autoridades advierten que probablemente lo peor todavía está por venir, porque se avecina una nueva ola de calor. Australia está acostumbrada a los incendios forestales durante el verano, pero este año llegaron antes de lo habitual y son muy violentos debido a una sequía prolongada. Los científicos lo achacan a las consecuencias del calentamiento global. El fuego ha alimentado el malestar de la población con el gobierno conservador de Scott Morrison, acusado de privilegiar el sector del carbón en vez de luchar contra el cambio climático. No aceptamos la censura ni nos someteremos a ella. Es por eso que le invitamos a que usted invierta en la libertad de prensa y expresión en Nicaragua, donando a través de nuestra cuenta en PayPal, que ya tenemos habilitada. En esta transmisión usted encontrará el link que lo redireccionará a esta cuenta.
Gracias por acompañar el periodismo en Resistencia. Por eso también le invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube 100 Noticias Nicaragua y activar la campanita de notificaciones e informarse en nuestra página web www.ciennoticias.tv. Gracias por habernos acompañado. Nicaragua ocupa el puesto 142 de 190 países evaluados en el Doing Business 2020. Esto se traduce que retrocedió 10 puntos como un país propicio para hacer negocios. Tolvaneras afectan León y Chinandega con vientos que oscilaron entre 50 y 70 kilómetros por hora el fin de semana. Luis Fley abandona la Unidad Azul y Blanco al no quedar electo en el Consejo Político de la UNAP. Monseñor Álvarez llamó a grupos sociales y políticos para que envíen mensajes de unidad y no de discordia. Nicaragua podría ubicarse entre los países simpatizantes del terrorismo internacional debido a su alianza con Irán. Así señala el analista político José Dávila. Decenas de manifestantes quedaron lisiados de por vida por represión en Nicaragua. Activistas sociales y médicos los asisten de forma voluntaria. Venezuela amaneció con 2 presidentes tras domingo caótico. Estados Unidos ratificó su respaldo a Juan Guaidó y hubo una condena de varios países por violencia de guardia chavista que impidió a Guaidó y diputados ingresar al Parlamento.